Bienvenidos a esta presentación sobre la ecuación de Clausius-Capellum del curso Química Fundamental 2 hacia docentes y compañeros de curso por mi persona Julián Durán. Primero hablaremos sobre los creadores de la ecuación. Clausius era un matemático y físico alemán quien contribuyó y trabajó en la teoría cinética de los gases y la termodinámica y propuso y estableció la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor no se puede transferir por sí solo de un cuerpo más frío a otro más caliente, además de que definió el concepto de entropía. Clapeyron, por su parte, hizo aportes hacia la termodinámica, empleando conceptos y métodos algebraicos a las teorías de Carnot. A la hora de definir la ecuación de Clausius-Capellum, se puede establecer que es una forma de describir un cambio de fase continuo en una situación de equilibrio, ya sea líquido gaseoso o de gas a líquido, donde se presenta un constante movimiento de las partículas entre ambas fases, es decir, que se presenta un movimiento de las partículas de la zona gaseosa hacia la zona líquida y de la zona líquida hacia la zona gaseosa, considerando y estableciendo que se presenta una evaporación del líquido y una condensación de vapor. A la hora de graficar o hacer una gráfica presión-temperatura de ambas fases, se nos muestra una línea divisora entre ambas. Aquí tomaremos el ejemplo de la fase alfa y la fase beta. Entonces, esta línea divisora se denomina curva de coexistencia, es decir, que ambas fases pueden convivir a estos valores de temperatura y a estos valores de presión. La ecuación de Clausius-Capellum proporciona la pendiente de dicha curva. La pendiente no es nada más que cuánto se inclina la curva. La funcionalidad de dicha ecuación es proporcionar o brindarnos la presión de vapor de un líquido a una temperatura establecida, su temperatura de ebullición y calcular la variación de entalpía. Variación de entalpía se puede escribir como delta de H, esto significa delta, que es variación, delta de H. La entalpía es la energía necesaria de una sustancia para cambiar de estado. Haciéndole un análisis a la gráfica, podemos establecer que el potencial químico de alfa es igual al potencial químico de beta. Pero potencial químico lo podemos interpretar como Gibbs molares o Gibbs. Entonces Gibbs de alfa es igual a Gibbs de beta. Haciendo consideraciones para un sistema monofásico, es decir, de una sola fase, se puede establecer la ecuación de diferencial de Gibbs molares es igual a menos la entropía molar por el diferencial de temperatura más el volumen molar por el diferencial de presión. Y haciendo consideraciones de que entre el punto 1 y 2, punto 1, punto 2, existe un cambio infinitesimal, es decir, un cambio pequeño pero presente, se establece que el diferencial de Gibbs molares de alfa es igual al diferencial de Gibbs molares de beta. Y así reemplazamos en la ecuación inicial el diferencial de Gibbs molares. Entonces, menos la entropía molar de alfa es igual por el diferencial de temperatura más el volumen molar de alfa por el diferencial de presión es igual a menos la entropía molar de beta por el diferencial de temperatura más el volumen molar de beta por el diferencial de presión.
Reagrupando términos, movemos todos los volúmenes molares, tanto de alfa como de beta, a un lado de la igualdad y la entropía molar, tanto de alfa como de beta, a otro lado de la igualdad. Posteriormente despejamos los diferenciales de temperatura y de presión. Al momento de despejar el diferencial de presión, lo que está multiplicando pasará a dividir al siguiente término. Y como queremos despejar el diferencial de temperatura, este estaría multiplicando, es decir que pasaría al otro lado a dividir. Y queda la ecuación escrita como el diferencial de presión entre el diferencial de temperatura es igual a menos a la variación de la entropía sobre la variación del volumen molar, tanto de alfa y beta, al igual tanto alfa como beta. Pero entropía, además, un concepto de entropía sería una tendencia al caos, que tanto tiende un sistema al caos, y bajo este mismo concepto podemos establecer una igualdad que la variación de entropía es igual a la variación de entalpía sobre la temperatura. De esa forma sustituimos los términos y quedaría la ecuación escrita de la siguiente forma: diferencial de presión entre diferencial de temperatura es igual a la variación del volumen, a la variación de la entalpía sobre la temperatura por el volumen molar de la ecuación. Pero volumen molar lo podemos despejar de la ecuación general de los gases, que es PV igual a nRT. A la hora de despejar el volumen molar, nos quedaría de que volumen molar es igual a la constante por la temperatura sobre la presión. Se sustituyen y la ecuación se reescribe de esta forma: diferencial de presión y de temperatura es igual, o más o menos igual, a la presión por la variación de entalpía sobre la constante, que es R, por la temperatura. De esa forma reagrupamos de modo que nos queden presiones de un lado y temperaturas del otro, y nos queda que el diferencial de presión sobre sobre la presión es igual a la variación de entalpía de vaporización por el diferencial de temperatura sobre la constante por la temperatura al cuadrado. A la hora de integrar, para simplificar un poco más la ecuación, nos quedaría de esta forma: logaritmo natural de P1 sobre P2, o sea, presión 1 sobre presión 2. ¿De dónde sale este logaritmo natural? Bueno, a la hora de integrar, esto tiene una semejanza a una regla de integración que es 1 sobre x. Entonces, esa integral nos quedaría de esta forma: el logaritmo natural de valor absoluto de x. Y como x es la presión, nos queda logaritmo natural de valor absoluto de x. Pero como estamos trabajando en un sistema monofásico, bifásico, es decir, de dos fases, establecemos dos temperaturas, dos presiones y dos temperaturas. Entonces, lo siguiente nos quedaría la ecuación que logaritmo natural de P1 de P2 sobre P1 es igual a menos la variación de entalpía molar por la constante. Un ejemplo sería el que se nos presenta a continuación. El punto de ebullición normal del agua es de 100 grados centígrados y a esta temperatura el delta H de vaporización es igual a 40.66 joules sobre mols por Kelvin.
Entonces se nos pregunta qué tanto se necesitaría para aumentar la presión para que el agua hierva a 120 grados centígrados. Entonces establecemos nuestros datos como P2, que es la presión que queremos estimar, T2, que es la temperatura de 120 grados centígrados, P1 sería la presión de vapor, a 100 grados centígrados, que es igual a 100 a 760 torr. Entonces, y T1 sería 100 grados centígrados. Los 100 grados centígrados. A la hora de cancelar este logaritmo natural, elevamos a Euler el otro lado de la ecuación. Y una vez cancelado este logaritmo natural, podemos despejar la presión 2. Y nos quedaría de esta forma. La presión 2 es igual a la presión 1 multiplicada por toda la anterior expresión, que sería esta, elevada a la Euler. P2 sería igual a 760 torr por Euler elevado a 40.66 joules sobre mol por Kelvin sobre 8.314 joules sobre mol por Kelvin por 1 sobre 393 Kelvin menos 1 sobre 273 Kelvin. Esto nos daría un total, una presión de 764.17 torr. Además, como la hablé anteriormente, la constante se define o toma valores nuevos, toma nuevas unidades que serían 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Esa sería la nueva constante o las nuevas unidades de la constante para trabajar con esta ecuación. Entonces, se necesitaría un total de 764.17 torr para elevar la temperatura de ebullición del agua hasta 120 grados centígrados.